perquè, entre altres coses, telefona quasi que 25 minuts més tard del que havíem quedat. Però tenim per així ja, i els veig, a Marta Martín, des d'Esquerra Unida del País Valencià. Bon dia, Marta. Bon dia. Bon dia. A Gonçal, des de la Coordinadora Obrera Sindical, des de Cos L'Horta. Bon dia, Gonçal. Bon dia, què tal? Bon dia. I Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola. Bon dia. Ahir els teníem esperant i preparant-se els temes a última hora, que jo sé que és el que estaven en aquest moment. ¿Qué vas a hacer? Qué bien nos conoces. Sí. Por eso... Voy a dejarlo. Venga, informe FEI de la Guardia Civil, porque si nos liamos con las presentaciones no entramos. Informe FEI de la Guardia Civil, és el primer tema que tinc jo apuntat per així. Qui vol començar amb el tema? Marta, empiezas tú. ¿Te apetece? Si insistes, empiezo yo. Bueno, pues la verdad es que yo esta semana cuando salió todo el tema, claro, yo le decía, no nos puede sorprender que una persona que ha tenido ese pasado fascista y ese presente fascista, pues pues encargue a la Guardia Civil hacer este tipo de informes, ¿no? Un informe además que era, pues lleno de bulos, basado en informaciones, entre comillas, de OK Diario, porque llamar informaciones a lo que da OK Diario es dar una categoría que evidentemente no merece. Entonces, era algo normal. El problema es porque esa persona seguía ahí, o porque quienes siguen en la cúpula militar, por ejemplo. El problema, vamos a lo de siempre, ¿no? Es que se cambió todo para no cambiar nada, porque lo que es la cúpula del ejército, que al final es la cúpula de la Guardia Civil también, sigue siendo lo que era. Y pues la mayoría de cargos, quien no tuvo su pasado con el 23F, pues ha tenido cosas incluso un poquito más gordas, si se puede calificar así. Y en este caso, pues este señor que ha sido destituido, Pérez de los Cobos, pues ya decíamos, con un pasado fascista y con un presente fascista, ¿no? Porque además él fue el encargado de todo el operativo del 1 de octubre. Y ya recordamos pues todo lo que fue aquel 1 de octubre en Cataluña. Entonces, el problema es por qué se sigue manteniendo a este tipo de gente en esos puestos con ese pasado y con todo lo que han hecho. Y al final, pues se le ha destituido porque se ha encontrado dentro de un emponzonamiento en el que ya quizás era difícil seguir tapando. Pero realmente son cosas que al final van a estallar sí o sí. Porque, repito, no es lógico que a las alturas que estamos en las cúpulas se siga manteniendo este tipo de gente con ese tipo de pasados, con ese tipo de pensamientos y con ese tipo de defensas del fascismo. Gonçal, continúes. Val, a veure, jo crec que sí que és lògic i jo coincidisc amb tot en la companya excepte en el que jo sí que crec que és totalment lògic el que està passant. Les persones que han militat durant uns quants anys en determinats espais, en el moviment llibertari, en el moviment sindical no subvencionat, en el moviment de l'esquerra independentista i en altres col·lectius autònoms, antifes, etc., les feministes, etc., saben perfectament què és això dels informes falsos. Ho sabem perfectament, ho hem patit en pròpia carn. Tot això porta uns quants anyets exacerbant-se. No recorde quin era el company ahir, no sé si era l'Emili Cortavitarte, ahir parlant de tot això, comentava precisament els Piñata, els Pandora, etc. El tema dels presos del procés, de la gent que està empresonada, i no són de la meva corda especialment, però estan empresonats precisament amb informes falsos per fer coses molt similars a les que han fet Vox este cap de setmana passat arreu de l'Estat. El senyor Pérez de los Cobos, pues sí, un voluntari del 23F, fill de feixista, etc. Es poden consultar les biografies per ahir,
Però és que fa 3 anys molta progressia de l'Estat estava aplaudint les gràcies, entre cometes, que estava fent al Principat arran de l'intent de fer un referèndum. S'estarà d'acord o no s'estarà d'acord amb aquest referèndum, però per votar allò va ser una massacre, i aquesta massacre la va coordinar este senyor. I va ser un dels responsables directes d'aquesta massacre, complint les ordres amb cel i amb molt de gust que li donaven des del govern de Madrid. Òbviament, des de Vox, des de Ciudadanos, des del PP, estan defensant-lo perquè és un dels seus cadells. Ara destitueixen a aquest senyor i al mateix temps li augmenten el salari als pobrets infrapagats policies nacionals i guàrdies civils un 20%, no? Quan ahir s'anunciava que es tancava la Nissan i s'alçaven també un ERTO a fort de 350 companys directes que se'n van al carrer, sense parlar mai dels indirectes. Per augmentar un 20% el jornal a aquestes persones pobrets, no? Per equiparar-los el salari amb les policies autonòmiques que cobren una barbaritat. Òbviament no diuen que el que no cobraven en salari directe aquests senyors ho cobren en salari indirecte, perquè cal veure quines subvencions i ajudes tenen a l'habitatge, que ningú tenim, policies i guàrdies civils poden triar on poden viure amb unes ajudes econòmiques bestials, poden triar l'escola pública, concertada o privada on vulguin portar els seus fills pràcticament de forma gratuïta, ajudes escolars i amb menjadors, etc. Ara, a més de tots aquests regals, doncs a més tindran un 20% extra de jornal que la resta no tenim. Mentre es retallen recursos socials, com va anunciar ahir, si no recordo malament, l'Ajuntament de València, etc. Però ens estranyem i ens sembla il·lògic que en ple segle XXI a l'estat espanyol passa això perquè l'estat espanyol està basat en això. Ni més ni menys. Antonio, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, no me ha quedado mucho por decir. De otros, tiene un protagonismo especial en este informe fake, en este informe falso, un compañero también de CGT, ¿no? Que le imputan unas declaraciones que son, vamos, totalmente falsas porque tiene la declaración firmada de cuando fue a prestar declaración, ¿no? Sí, hay dos cosas que tengo que incidir, ¿no? El que se llame Pérez, no tiene nada que ver. Sabéis que el Pérez es un apellido muy generalizado. Un apellido muy bonito. Es otra rama, ¿eh? Se lleva un D después, que cuando llevan un D ya... Sí. Son bueno, pues a mí me sorprende también que nos sorprenda estas cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando de la Guardia Civil, desde el Duque de Ahumada, las palizas y la represión que le habrá dado la Guardia Civil con tricornio y sin tricornio. Es decir, tenemos que saber dónde estamos. Es cierto que se podría haber intentado, no sé, no democratizar, sino por lo menos quitarle esa carga de represión y de injusticias que tiene, ¿no? Pero no se ha hecho. Hemos tenido 3 gobiernos ya socialistas, ¿no? Algunos que han tenido 2 o 3 legislaturas, es decir, que no ha sido pasar de soslayo, ¿no? Sino que han estado muchísimos años. Y claro, gente conocida como este pájaro, que hasta se ofreció voluntariamente cuando el 23F para lo que hiciera falta, Es decir, ¿cómo es posible que se haya ido manteniendo gente así, tanto en la Guardia Civil, en la policía, en la secreta, el aparato judicial? Es decir, no se hizo ninguna depuración o por lo menos irlos arrinconando un poco por gente joven, más profesional o yo qué sé, con otro tono, ¿no? Claro, o ya pues los vemos salvando a un niño de un incendio, los hemos visto ahora, es decir, sí, claro, pero su función fundamental de la Guardia Civil y de todos los cuerpos represivos es reprimir, y como ya ha dicho Gonzalo, el caso Piñata, Alfon, el Mateo Morral, es decir, muchísimos montajes, es decir, que cuando hay que inventarse informes se inventan, claro, y cuando no hay pruebas pues te las ponen, la mochila que era de otro color y luego en el caso Alfon, por ejemplo, es decir, muchísimos casos, y en este lo mismo. Lo que pasa es que son tan toscos, son tan burdos, pues que se cojan los dedos, claro, querer montar un informe para demostrar que la culpa de todo la tiene no haber prohibido las manifestaciones del 8M, cuando no se prohibieron partidos de fútbol ni se prohibió nada, porque en ese momento no había, bueno, que había indicios de que estaba pasando algo, pero no había llegado todavía a montarse el confinamiento que ha venido después cuando ha tocado. Eso es
otra discusión. El que haya sido tarde o haya sido muy pronto, eso es otra cosa por ver. Pero no exclusivamente por la manifestación del 8M, porque mira que estamos acostumbrados a juntarnos, a hacer castillos de fuegos artificiales, partidos de fútbol, es decir, estamos siempre en la calle, ¿no? Entonces no se puede acusar a una manifestación. Y luego, por otro lado, es decir, el gobierno ya presionó a organizaciones para que prohibieran actos, retiraran o anularan convocatorias. Y es el caso en concreto de la concentración que iban a hacer por una compañera despedida de un banco afiliado a CGT, ¿no? Que justamente lo desconvocaron o lo retrasaron porque eso estaba previsto para principios de marzo y el juicio era al final. Entonces dijeron, ¿para qué lo vamos a hacer ahora si luego vamos a tener que concentrarnos el día del juicio, ¿no? Justamente como el compañero Antonio O'Connor ya ha explicado en Radio Clara y en otros medios cómo ocurrió eso. Y las veces que tuvo que decirle, corrígeme la declaración, lo llamaron sin tener que haber ido para nada, pero bueno, era una creación de una interrogatorio que luego ellos lo iban a manipular para demostrar que a la CGT también el gobierno le había obligado a cancelar un acto y sin embargo no habían cancelado el 8M, ¿no? Pero bueno, ya ha quedado demostrado porque el compañero, como dijo aquí en la radio, se guardó todo el informe, se guardó todas las cosas porque se olía a la tostada, sabía que iba a pasar algo y que lo querían manipular. Entonces, afortunadamente, era un compañero de muchos años de militancia que ya había estado en muchos cuartelillos y en muchas comisarías y sabía cómo funcionan estas cosas y se cogió su copia y se la guardó. Y ahora ha podido demostrar pues, que es una falsedad, una más de las que hay en este informe, y a mí me parece mentira pues que estemos con estas cosas, ¿no? Pero sobre todo diferenciar que no puede extrañarnos que los cuerpos represivos del Estado hagan montajes y se inventen declaraciones o las manipulen o hagan informes falsos. Eso está dentro del sueldo, que es bastante bueno, como comentaba Gonzalo, ¿eh? Es decir, están al servicio del poder, pero por la parte más reaccionaria y más conservadora. Por eso los apoya Vox y los apoya el PP y es el símbolo de España y tal, ¿eh? La Guardia Civil, patatín, patatán. Entonces, pues bueno, si el gobierno que hay ahora y otros sectores más democráticos quieren mejorar esa imagen y el funcionamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que tienen que hacer es cambiar no a uno, sino a todos los que vayan por la línea de desprestigiar la idea que ellos tienen de cómo tiene que ser la Guardia Civil, mucho más democrática, más moderna y tal. Pues entonces, cámbiese a los jefes, no hay otra. Yo no estoy porque haya guardias civiles ni porque repriman, pero quiero decir, dentro de la lógica de los que quieren democratizarlas o hacerlas más modernas, ¿eh? Que mientras sigan con esta gente, lo poco que avanzan, luego retroceden un siglo para atrás. Marta. No sé si quieres añadir algo. No, evidentemente, extrañarme a mí no me extraña. Lo que pasa que, hombre, que en 2020 sigamos aún con las instituciones del Estado pues llenas de gente de fascistas, pues hombre, evidentemente, como repito, en el año 2020, pues no es que te extrañe, ¿no? Pero sí que hay que alzar la voz y que decirlo. Que al final, bueno, pues nos vendieron un cuento que mucha gente sí que se lo creyó y que a día de hoy sí que es verdad que a gente le sorprende bueno, que salgan este tipo de cosas, pero es que este tipo de cosas es en las instituciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército, de la propia Judicatura. Entonces, el problema es ese, el problema es que, pues como ya he dicho antes, se cambió todo para no cambiar absolutamente nada. Y bueno, y este señor pues es uno más, Pérez de los Cobos es uno más, porque hasta ahora hemos tenido a Billy el Niño, que falleció hace unas semanas y ha fallecido con todos los honores. Y bueno, y si seguimos tirando, pues está por ahí Villarmir, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final quien mueve la estructura estatal es quien la ha movido siempre y quien la movía también durante la dictadura. Entonces, ese es el problema. El problema es un problema de estructura y es un problema de mantener en las principales estructuras del Estado a personajes fascistas, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente que conocemos de sobra todos los montajes policiales que se vienen haciendo a lo largo de la historia y sin ir más lejos es eso. Uno de los más llamativos, por ejemplo, los chavales de Alsasua. No nos olvidemos cuánto tiempo llevan en la cárcel. Absolutamente ya no es que se hayan inventado pruebas, es que ni tan siquiera se han aceptado las pruebas reales de lo que pasó aquella noche. Y sin ir más lejos lo que decimos, el caso de Alfon. Alfon, ¿cuánto tiempo lleva en la cárcel? 5 o 6 años. Simplemente por ir de piquete a una huelga de un barrio obrero en Vallecas y bueno, pertenecer a movimientos obreros en lucha por los derechos de la clase trabajadora.
simplemente por eso lleva, pues eso, si no recuerdo mal, serán 5 años en prisión. Entonces, evidentemente, no, a mí no me extraña, pero sí que la mayoría de la sociedad, cuando le cuentas estas cosas, o bien no se lo creen, no se lo terminan de creer todavía, porque realmente se piensa que hay una democracia plena, o bien luego después sí que resulta llamativo. Entonces, el problema es ese, el problema es que la estructura del Estado sigue siendo la que es, y al final es una estructura fascista. Gonçal, estava pensant jo en aquestes manipulacions i és que cada vegada, jo no sé si es tallen menys o que se'ls va oblidant el que han fet abans, però des de la manipulació d'aquestes declaracions del company de CGT fins a manipular la data en la que la OMS declara la pandèmia. És que són manipulacions molt grotesques, no? Sí, però el nivell d'impunitat del que han gaudit en els últims 40 anys ha sigut tal que, a més, en els últims anys ha anat exacerbant-se encara més darrere de la bandera, refermant aquella famosa frase de Espanya antes roja que rota, i al final ni rota ni roja. Val? Ni roja, ni rota, ni res. I estem recollint els fruits de tot això. Jo abans ho comentava, molta gent, molt progre, moltes esquerres i molt de tot, aplaudia el que va passar a Catalunya l'octubre del 2017. Molts altres van callar. Però el que comentava abans, Antonio, quants governs del PSOE han hagut? Però si és que precisament a tots aquests alts comandaments de la Guàrdia Civil els han posat el PSOE. Són els mateixos que van muntar el GAL. Qui munta el GAL és el PSOE, i qui constitueix la base fonamental informativa, d'orientació, d'armament, de subvenció, etc. del GAL, qui són? Blanc en botella, no? Hi ha un col·laborador del programa que va investigar això en un diari i va publicar tot això, no? Manolo? Sí. Ara estem recollint tot això i hi ha impunitat, igual que abans jo no soy racista però, jo no soy masclista però, jo no soc tal però, doncs ara amb Vox a les institucions i amb 52 diputats subvencionats per l'Estat i que han arribat allí gràcies a la subvenció dels mitjans que els han portat allí, perquè s'ha de dir clar, en compte de tallar les subvencions, no, ara Antena 3 i Mierda 7, 10 milions més d'euros. Molt bé, doncs són els que te van a fer, tu mateixa t'estàs fent el llit. Per a tapar les teues misèries, per a no reconèixer les misèries que portes darrere, intentes tapar boques i no les vas a tapar, perquè se veuen cada volta més forts. Més reforçats, més legitimats i, per tant, cada volta més reforçats. És que és Pablo Iglesias tillant de colpista al moniato al fill del nazi, doncs, val, d'acord, sí, clar, molt bé. Alguna gent se n'assabenta que volen fer un cop d'estat. No volen fer-lo. L'estan preparant i l'estan fent i ho estan dient obertament. I el PP i Vox estan cridant a les forces armades, a l'exèrcit espanyol i a les forces de seguretat de l'estat espanyol per a organitzar el cop d'estat, i l'estan organitzant ja, igual que van fer en el 36. Que durant molt de temps algunes persones anaven dient que estan preparant un cop d'estat, i el govern progressista del moment deia no, que així ho tenim tot controlat. I mireu com va acabar. La sort, en aquell moment hi havia una FAI, hi havia una CNT, hi havia un PUM, hi havia un moviment obrer fort i organitzat. Ara estem com estem. Sí, ens deia algú per WhatsApp que no s'oblidarem que a este senyor també, quan parlem d'ell, hem de parlar de tortures al País Basc que després varen ser exonerades. Ens parla de... Està buscant i es parla del que es coneix com el cas Urra, no? Sí. Amb el senyor Marlaska pel mig. El senyor ministro. Quina casualitat. Ara el superprogre de la vida, quan este senyor té, no sé, no recorde malament si són 6 de les 9 condemnes del Tribunal Europeu de Drets Humans a l'estat espanyol per tortures, d'aixes 9 condemnes, 6, em sembla, són del senyor Marlaska. Aleshores, això és el que tenim.
Sí, parlant de tortures, avui a VilaWeb llegim un titular, diu Pedro Alcantarilla, diu mentre em torturaven de los Cobos i era, el vaig veure, un detingut per la Guàrdia Civil al 2004 que va denunciar tortures, explica Berria que ha reconegut a de los Cobos en veure l'ara per televisió. És una informació que apareix avui a vilaweb.cat. Antonio, ¿quieres añadir algo más? Sí, bueno, muy poco, ¿no? Que efectivamente no es que sea este caso, es que es todo un historial que tienen. No solamente Pérez de los Cobos, sino muchos otros que ya han salido casos y saldrán. Y si tiras del hilo respecto a los abogados que llevan esta demanda, la jueza que casualmente le ha caído, todo está muy relacionado. Es decir, que es burdo y parece mentira que un aparato judicial o un sistema judicial de una democracia europea, si nos atenemos al guión, pueda perder el tiempo con estas cosas, ¿no? Y se pueda impunemente hacer una denuncia en base a falsedades y a datos contrastados de que es un invento, ¿no? Empezando por lo de la OMS, por lo de CGT o por todas las mentiras que ahí se recogen. Es decir, eso debería estar castigado, se debería, no sé, de alguna manera impedir que el poco tiempo que parece ser que tienen los jueces, porque llevamos casos amontonados de hace muchísimo tiempo, se tenga que perder con este tipo de demandas o de querellas cuyo único objetivo es hacer ruido, ¿no? Y para eso ya hay medios de comunicación que están preparadísimos para acoger esto y para darle todo el revuelo informático que quieran, ¿no? Es decir, que me parece que se abusa muchísimo y se miente a la gente y lamentablemente la falta de cultura y de formación crítica del personal pues hace que esto cale en un amplio sector de la población. Es como acusar a los médicos y al ministro de Sanidad y a todo el aparato de que porque han hecho mal las cosas, según ellos, decir que son asesinos y esas cosas. Están apareciendo pintadas contra ministros, contra presidentes de comunidades, y yo, por ejemplo, al de Castilla-La Mancha no le simpatizo nada, al Paje pero bueno, Paje no ha matado a nadie, al menos directamente, puede cometer errores como todos, pero eso habrá que demostrarlo. Pero, quiero decir, se está haciendo una campaña muy fuerte para tener un rédito político en unas hipotéticas futuras elecciones, que parece que no es así, parece que afortunadamente no van a subir lo que ellos esperan, pero claro, tienen tiempo y tienen medios, es lo que comentaba Gonzalo, cómo se va creando en Alemania cuando había una mayoría también allí de obreros organizados, a base de mentiras y de mentiras va calando la gente y luego consiguen ganar las elecciones los nacionalsocialistas, ¿no? Es decir, que no podemos descuidarnos. Yo no digo que vaya a ocurrir igual, afortunadamente no estamos en los mismos tiempos, pero ojo al dato, ojo con esa capa social amplia que se está formando, que la oyes hablar en cualquier sitio, no a los bares, porque ahora ya no nos ponemos en la barra, pero en cualquier sitio que oigas a alguien dicen unas tonterías sin comprobarlo y sin mirar otra fuente, simplemente porque sus medios, sea la radio o la televisión de confianza que tiene cada uno, pues, y te lo repiten como loros. Y ya digo, se están lanzando mensajes con mucha irresponsabilidad y con mucha cara dura por profesionales de la información que ellos sí que saben lo que hay. Ellos sí que lo hacen a conciencia y sí que saben que están mintiendo. Y eso se hace con absoluta impunidad y no hay forma de pararlo. Entonces, hay que fomentar, desde luego, como primera medida, pues los medios críticos, los medios alternativos y el intentar que haya otra información que pueda llegar a la gente. Claro, no tenemos la misma fuerza, pero por lo menos a la gente que conocemos y a nuestro entorno sí que hay que decirle que esté al loro y que no repita esas mentiras que salen masivamente todos los días en radio, prensa y televisión. Hombre, no sé si voleu afegir algo més. Marta, Gonçal... No, ja està. Molt bé. L'altre dia parlem de l'obsessió també que tenen amb el 8M. Jo no sé què... Bueno, sí que ho sé, però se li ha clavat ahir el 8M i no tenen altre pal al que agafar-se, no? Però bé. No se van a meter con el partido del Valencia. El partido del Valencia no lo recordemos, no lo recordemos. Es un discurso fácil al final. Bueno, pues como tienen los medios, entra bastante bien, ¿no? en la gente el tema del feminacismo y todas estas cosas. Entonces, por desgracia, pues es eso, es un discurso bastante fácil y saben que por ahí pues pueden meter bastante mano, porque hay una gran parte de la sociedad que se ha tragado todo eso, ¿no? Que bueno, que lo que realmente es el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Y por desgracia sí que es verdad que hay gran parte de la sociedad que, aunque seas muy, muy pedagógica e intentes explicar, es muy complicado. Entonces es un discurso muy fácil y también
porque es verdad que cuando la primera huelga del 8M, las mujeres conseguimos algo bueno, pues que desde hacía bastante tiempo que se estaba llamando pues, a hacer huelgas generales y los principales sindicatos no hacían caso, y al final las mujeres que nos organizamos y movilizadas pues sí que conseguimos lo que decía el lema, ¿no? Si nosotras paramos, al final se para el mundo. Entonces eso yo creo que han visto una amenaza muy grande a través del movimiento feminista, y bueno, pues han inventado este tipo de discurso que por desgràcia entra bastante bien. Molt bé, si no voleu afegir res més al voltant del tema, tenim per així el següent que diu lo que ve després o junt amb la crisi sanitària. Ficaven com a exemple també l'anunci del tancament de les plantes de Nissan a Catalunya. Gonçal. Pues ahí està el percal, és a dir, els han estat, si no recorde malament, a Nissan en els últims 20 anys els han donat 180 milions d'euros de fons públics. Així al País Valencià, si no recorde malament, no tinc així les dades, a veure, igual sí, així al País Valencià en els últims 6 anys estàvem parlant d'uns 90 milions d'euros des del 2014, que proporcionalment és una miqueta més fins i tot el que s'ha donat a la Nissan. No només amb això, sinó que els han aprovat els ERTOs. Per tant, a moltes de les companyes i companys de la Nissan o de la Ford els hem estat pagant el jornal entre totes i tots. I no només això, sinó que ara, a més, aconsegueixen que la planta diga no guanyem prou, se n'anem, centralitzem tota la producció europea a França, òbviament a la seu de Renault, que és l'aliat estratègic de Nissan a nivell internacional, i Ford ahir anuncia la signatura del nou ERO amb comissions i amb UGT. UGT ho sabíem, doncs comissions darrere. 350 companys al carrer, ho venen com una victòria, destrueixen 350 llocs de treball. No és que se'n vagin 350 persones, és que aquestes 350 persones que se'n van al carrer no entraran altres 350. Una destrucció de llocs de treball. Més, al final, els llocs de treball que se'n vagin a la merda a nivell indirecte en altres fàbriques subsidiàries, comerços i bars de polígon, etc. Doncs bé, ahí està el percal. Això és una. L'Ajuntament de València ahir també deia que tots els recursos socials que s'havien muntat dels albergs, els poliesportius adequats amb l'exèrcit i la policia i muntant llits i tal, que era tot un paripé, netejant-li la cara als de sempre, ahir l'Ajuntament deia que desdint-se del que havien dit inicialment, que anaven a aguantar o mantindre-ho obert 2 mesos després de que s'alcés el confinament continua, perquè encara som en fase 1, tot i estar en fase 1 encara, agafen i diuen que no, que a partir de la setmana que ve se tanquen els xiringuitos. Tota la gent que està ahí, en situacions brutals, es queden en una mà davant i una mà darrere, literalment. També a Barcelona, ara no recorde malament, es publicava ahir o avui mateix que una de cada 3 persones que estan al carrer abans de la pandèmia no estaven al carrer. S'han quedat al carrer una de cada 3. I tot això va a més. Mentrestant, en la televisió només ven que banderetes. Banderetes i cayetanos i cayetanes per ahir dient barbaritats i tots rient-los les gràcies o callant-se davant d'ells. Pues el que ve va ser molt bèstia, perquè una cosa no va sense l'altra. Si augmenta el feixisme augmenta perquè la patronal se sent forta i es llança els seus gossos a través dels mitjans de comunicació, tal com vam fer fa 80 anys, per a acabar de xafar-nos i deixar-nos en la merda. A replegar el màxim de beneficis possibles, quan el planeta s'acabi d'anar a la merda, anar-se'n als lloguers que tinguen més o menys a gust, en Argentina, en Suïssa o on siga, i la resta podrir-se. Això és la realitat. Solucions? I a lo de sempre. El suport mutu, el dels bancs d'aliments que estem posant en marxa, les xarxes de suport mutu que s'han posat en marxa en molts barris de la ciutat i en molts pobles, i organitzar-se, afiliar-se a sindicats combatius i el de sempre. Però
en Montcada i Reixac ara mateix estan en barricades i la gent mobilitzada. Ja veurem. El problema és que els governs, me dona igual, els superxunguitos de Barcelona i els superprogres de Madrid no van a fer res. El senyor Pedro Sánchez en gener dia que anaven a arribar a un pla de viabilitat perquè a Nissan no se n'anava de Catalunya ni de broma. Pues se n'han anat. Aleshores, i bueno, se n'han anat. La Nissan diu que tanca. Ja veurem les companyes si aconsegueixen tancar-ho. Haurien de tancar-se dins de la fàbrica i fer política de fes consumats igual que fa l'empresa. Així no és una qüestió de muntar barricades en el carrer, sinó muntar-les dins de la fàbrica. Però bueno, no doni idees, ¿vale? Antonio. El caso de Nissan no es único, ¿eh? Es decir, claro, esto es lo más sonoro porque es una fábrica que son 3.000, pero sabéis que la industria del automóvil no solamente es el empleo directo, es el indirecto, lo de fabricantes de componentes, redes de distribución y tal. O sea que se tiene que multiplicar por 10 o por 15 el número de trabajadores que están directamente en las factorías, ¿no? Entonces, es un sector, era el monocultivo industrial que teníamos. Aquí era servicios y turismo y luego en cuanto a industria, el automóvil. Poco más nos ha quedado, ¿no? Quitando alguna cosilla en el País Vasco y tal, pero el automóvil es en el que se ha invertido muchísimo dinero, ¿eh? Cientos de millones en cada una de las factorías, porque claro, Gonzalo ha nombrado la Nissan, a la Ford, pero también tenemos la Renault, tenemos Iveco, tenemos Citroën en Galicia, cuando en la de Pamplona también hubo varios procesos de cambio de nombre y de propietario y tal. Es decir, todo ha costado muchísimo dinero. Y ni siquiera se ha mantenido el empleo que había, es decir, el Estado, nosotros, la administración, el dinero de nuestros impuestos se gasta en un sector que genera directamente poco empleo y que además está reduciéndose, ¿no? Es decir, aquí donde más dinero público se ha metido ha sido en la automoción y en la banca. La banca ha destruido 100.000 puestos de trabajo y lo que viene, porque ya han anunciado, por ejemplo, cierres de sedes de Bankia, ¿no? Y de otros bancos. Y en la automoción también, que a 120.000 o 125.000 empleos se han destruido ya en la automoción desde las primeras crisis y tal. Crisis que, por cierto, estas empresas son las que mejor han capeado. Es decir, porque han tenido beneficios y nunca han dicho, como nos habéis subvencionado, pues vamos a repartir un poco, no donarlo, invertir en, pues eso, en generar más empleo, en mejores condiciones para los trabajadores. Es decir, el dinero se ha ido para los accionistas y para los propietarios. Eso es lógico dentro del capitalismo. Pero claro, a lo mejor, desde un punto de vista social, hubiera sido más interesante esos cientos o miles de millones que se han invertido en salvar la banca y en mantener a duras penas la automoción, porque vemos que no se ha garantizado nada, haber invertido en un campesino que tiene 15 cabras, que tiene plantados 35 árboles de almendros. Es decir, con muy poquito dinero se podía haber subvencionado la actividad tradicional ecológica de agricultura y ganadería, que hubiera evitado el vaciamiento del interior, esa España vaciada que hablamos, ¿no? Es decir, hubiera sido mucho más rentable y en términos absolutos se hubiera creado o mantenido mucho más empleo. A la gente que tiene un pequeño negocio en un pueblo le bajan los impuestos y a lo mejor no cierra, porque cuando se cierran la panadería y se cierran las cosas en los pueblos es cuando la gente ya empieza a irse, porque ya no hay nada allí, no se puede vivir. Es decir, ese tipo de invertir en cosas mucho más ecológicas y más sociales. Pero claro, le ha dado a las grandes multinacionales que la táctica que tienen, como estamos viendo, es fusionarse o absorberse unas a otras. Está ocurriendo en las líneas aéreas, en las eléctricas, las de telefonía, todas se van absorbiendo unas a otras. Y en la automoción ya lleva varios años, antes de que apareciera el coronavirus, que estaban también viendo quiénes se quedaban y quiénes eran los que perdían o tenían que fusionarse. Y claro, la operación esta ahora de Nissan con Renault pues está en esa línea, es decir, tenemos capacidad para producir los coches que el mercado va a absorber, porque cada vez se van a poder vender menos. Si la gente no tiene dinero, tampoco va a tener para comprar automóvil, ¿no? Y entonces hay muchísima más productividad en la gente. La Ford, con la mitad de la plantilla, hace doble de coches, pongamos por caso, en Román Palatino. Vamos, no tengo los datos aquí, pero lo sé por lo que se fabricaban cuando yo entré al principio y sé los que se fabrican ahora, siendo varios miles de trabajadores menos, ¿eh?
acabaremos siendo la mitad. Bueno, digo acabaremos por la costumbre. Es decir, que habrá la mitad de la plantilla en unos años en Ford de la que había en el año 76 cuando empezó. La mitad. Y se hacen doble o triple de coches. Entonces la Renault y la Nissan también dicen, pues nos juntamos y las hacemos y ahorramos muchísimos costos. Tiramos a la gente y ya está, ¿no? Entonces, no solamente, como digo, es la Nissan, es que la Renault también anuncia que va a reducir 15.000 empleos en todo el mundo. Alguno no puede tocar aquí también. Luego la Ford, ya lo ha comentado Gonzalo, 350 empleos menos, pero es que cada año, cada 2 años se va reduciendo, no son estos solos. Y aunque la gente se va, como en mi caso, pues te prejubilas y no es una cosa dramática para la familia, pero para los que vienen detrás sí, porque no son empleos que se sustituyan. Es decir, lo estamos pagando con los impuestos, lo paga la sociedad, lo paga la gente y sin embargo no se mantiene y no se crea empleo nuevo. Y eso es muy dramático para estas zonas, ¿no? Así que esto es una oportunidad que ahora vamos a tener. La gente de la Nissan está diciendo que sí, que van a ir adelante y que van a inventar cosas nuevas. No solamente hacer barricadas, que hay que hacerlas y las están haciendo muy bien. Ya hay convocadas manifestaciones en bastantes ciudades de Cataluña de apoyo a la gente. Hay una caja de resistencia que está funcionando, es decir, demostrar que no hay que negociar a ver cuánto nos dan o a cuántos puestos salvamos o cuántos prejubilamos. Eso no es el objetivo. El objetivo es salvar el empleo. Y además, algo que se está proponiendo, que tiene sus contradicciones, evidentemente. Es decir, cómo los anarcosindicalistas hablan de nacionalización. Bueno, no hemos hecho la revolución todavía, pero mejor será que de alguna forma la administración, ya sea la catalana, ya sea con participación de los trabajadores o algo, se pueda fabricar ahí otras cosas o se autogestione en la medida de las posibilidades, que cerrarla. Aunque eso no sea la revolución que todos hemos soñado, pero hay que dar pasos en esa línea. Claro, mejor que sea, digamos, de la administración o que esté cogestionada entre varios sectores que se cierre o que la lleve una multinacional. Yo creo que hay que dar pasos en esa línea y aquí se está planteando hacer cosas en ese sentido y a mí me parece pues una ocasión interesante, porque ya lo han demostrado los trabajadores y los técnicos de la SEAT y de otras empresas, ahora que han estado cerradas y que se han puesto a fabricar pues respiradores o lo que haga falta. Es decir, la Ford o la Renault o la Nissan tienen medios, tanto humanos como técnicos, para fabricar lo que sea, incluso cosas que no contaminen tanto como un coche. O sea que no ese es el problema. Es decir, tampoco estamos diciendo vamos a hacer coches, hagamos muchos coches porque así mucha gente trabajará en el sector del automóvil. Es que se pueden hacer cualquier otro producto que sea mucho más útil para la sociedad. O sea que no hay ningún problema. Ya ha habido compañeros, por ejemplo los de Biome en Grecia, que una fábrica del metal la han reconvertido para hacer jabones. En Argentina también, de las fábricas que se ocuparon, pues unas han seguido con su producción tradicional y otras la han cambiado. Es decir, que no es una cosa nueva, ya está inventado. Entonces, hay que cambiar el chip y no solamente preocuparnos de ver a cuántos van a despedir y cuánto me van a dar y si con eso pues ya aguanto hasta la jubilación. Eso lo puede pensar uno, que lo van a despedir, evidentemente, pero socialmente tenemos que estar por otras salidas que supongan crear empleo y mejorar las condiciones de la sociedad. No conformarse con que nos den un despido que no esté mal, que nos den, en vez de 45, que nos den 50 días por año trabajado. No es eso. Eso es el último recurso. Y además un recurso que no sirve para la sociedad, sirve para el trabajador que se va a la calle, evidentemente. Marta. Sí, bueno, yo creo que está claro, ¿no? Se ha comentado antes, lo han comentado los compañeros. Son empresas que están recibiendo constantemente dinero público. Además, reciben dinero público después de amenazar. O sea, si no me das la ayuda, es que me voy a ir de aquí. Pues es un chantaje tremendo y han recibido muchísimo dinero, tanto del Estado como de la Unión Europea, ayudas europeas. Entonces, es una vergüenza que después de todo eso se permitan el lujo de decir, bueno, pues ahora cierro el chiringuito y os vais a la calle. Como se ha dicho, estamos hablando de 3.000 personas que se pueden quedar en la calle, pero es que son más de 20.000 personas afectadas de forma indirecta, ¿no? Hablamos de eso, de Nissan, de Alcoa, de Ford, de Renault, que no sabemos si nos va a tocar o no nos va a tocar. Y yo creo que el problema es que no podemos estar así. El problema es un problema de modelo, es un problema evidentemente, de que Europa, pues Maastricht, bueno, pues se cedió toda la industria a Europa y aquí al final somos la playa de Alemania, somos la playa de quien manda en Europa y bueno, y no tenemos un tejido productivo propio. Lo teníamos, se destruyó porque vendimos nuestra soberanía. Entonces, el principal problema es ese.
es que no se habla siempre, además, cuando llegan elecciones, en todos los programas electorales, de hay que recuperar el tejido industrial, hay que recuperar el tejido industrial, pero al final no se está haciendo. Y al final, pues claro, pasan cosas como estas. Entonces, lo que se hace es subvencionar multinacionales, que es eso, que les da igual y cuando llega el momento, pues cierran la puerta y ahí te quedas. Entonces es un problema de modelo como al final nos pasa con todo. El tema es que, bueno, yo creo que hay que decir ya hasta aquí basta. Y con el caso, por ejemplo, de Nissan, pues es eso, lo que están diciéndonos los trabajadores. Bueno, pues se demuestra que esta empresa puede hacer muchas más cosas que no sean coches. Entonces, que no salga ni una maquinaria de aquí. Porque es que esto al final con las ayudas la ha pagado el Estado español. Entonces, que no salga ni una maquinaria de aquí y que se emplee, que se revierta esa industria en lo que tenga que ser. Pero no se puede permitir que estas multinacionales tengan al final vía libre para hacer absolutamente de todo y bueno, pues en fin, para darle una puerta en las narices a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, eso no se puede seguir permitiendo. Y una vez hecho eso, hay que decir basta, y hay que decir basta, no podemos seguir siendo la playa de Europa, es que ya está bien. O sea, llega hasta el punto de que en la fase de desescalada el Estado español propone en Europa el no abrir los vuelos a internacionales hasta julio, y Alemania te dice que no, que es que sus ricos alemanes están presionando porque quieren venirse a Mallorca y que entonces la desescalada, los vuelos tienen que venir ahora en junio los alemanes. O sea, es que me parece tremendo, ¿no? El tema de que no tenemos al final una soberanía, de que la soberanía está vendida. Entonces todo al final, todo afecta. Y sobre todo está el tema del tejido productivo. Entonces yo creo que ya hay que decir basta. Y la Unión Europea está demostrando lo que es, bueno, lo que ya se sabía que era, pero sobre todo lo está demostrando mucho más ahora. Entonces yo creo que es hora de plantarse, decir hasta aquí hemos llegado, y España no puede seguir siendo un país de camareros y de camareras y de chiringuitos de playa, porque al final es lo que nos han convertido. Y con este tipo de cosas pues lo tienen todavía muchísimo más fácil, ¿no? Entonces es hora de plantarse y es hora de decir hasta aquí hemos llegado. Gonzalo, ¿puedes afegir? No te escoltem, Gonzalo. No sé si tens silenciat ahí alguna coseta. Disculpeu, sí, ho tenia... Sí, no, que res a afegir, està clar. Molt bé. Antonio, no sé si quieres tú añadir algo más. El que sí que veiem ahí també per xarxes i que també, bueno, anava a dir ens alegrava, no? Però eren unes declaracions de companys precisament de la planta de Renault, així també a l'estat espanyol. Crec que està en Valladolid, no sé si m'equivoque, però sí. Que el dia... Sí, Valladolid y Palencia, bueno, y Sevilla. Hay 4 en Madrid. Sí. Pero lo que pasa es que la mayoría está centralizado en Valladolid y parte en Palencia. Que les diuen que no se les ocurrisca als de Nissan ni als de la multinacional si tanquen la planta de Nissan dur la producció cap a les seues plantes perquè es van a negar a realitzar-ho. Això també és un motiu no sé com explicar-ho, però que dius que així es poden fer més coses, no? Si hi ha el recolzament de la resta de treballadors i treballadores. Antonio. Sí, rompe una triste trayectoria, por lo menos la valentía en plantearlo, ¿no? Sí. Porque habitualmente no se ha dicho, a veces se ha dicho incluso, ¿no? Decir, pues mira, si cierran el Lyon, pues genial porque nos viene a nosotros, ¿no? El caso de la Ford o cuando cerraron en Bélgica, en Gante. Bueno, es decir, y decir, va a ser una carga de trabajo que nos va a venir adicional. Y no, porque puede venir, pero es momentáneo, ¿no? Y supone pues incremento de los ritmos de trabajo, peores condiciones y tal. Entonces, que la gente de Renault de Valladolid diga que no piensen en esa jugada parece interesante y parece una cosa muy positiva. Habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos, pero es bueno que esté llegando solidaridad de todas las factorías a Nissan, ¿no? Que están mandando mensajes y que están incluso haciendo aportaciones a la caja de resistencia y todo eso. Y yo creo que es muy bueno que la gente de Renault de Valladolid haya salido con esa declaración, ¿no? Me parece interesante su posición y eso también puede hacer
a la multinacional, tanto a la Nissan como a Renault, no sé quién decide más y quién manda más, pero que vean que puede desencadenar un conflicto muy grande que se puede extender a otras factorías, ¿no? Si no están dispuestos a colaborar en ese traslado de la producción que ellos piensan que le va a salir gratuito, pues se lo tendrían que pensar, y más si ven que hay movilización en las calles y que la gente está diciendo que no, y concentrarse delante de los concesionarios. Y bueno, se está haciendo una campaña, como digo, muy interesante. Y entonces, pues nada, para terminar este tema, al menos desde mi punto de vista, pues llamar a la gente a eso que hemos dicho siempre, a la solidaridad, porque no es solamente esos 3.000 o esos 23.000, si contamos la industria auxiliar, sino que eso supone empobrecimiento y paro para comarcas enteras, es decir, afecta a todo el mundo, ¿no? Y a la larga todos salimos perjudicados. Entonces, si ahora son los de Nissan, pues ahora hay que estar todo el mundo apoyando la lucha de Nissan y saliendo a la calle y denunciándolo. Y cuando toque a otros, pues igual, porque también la gente de Nissan históricamente, con otros nombres, Motor Ibérica, otros nombres que tuvo, estuvo en todas las luchas de Barcelona y de Cataluña en las décadas anteriores. Es decir, que es gente con bastante experiencia y que ha practicado mucho la solidaridad. Y eso tiene que ser recíproco y hay que estar ahí. Así que pues nosotros animamos, como digo, a la gente a ser solidaria y a respaldar estas luchas a medida en que ya iremos... se va a poder, y sino que vamos a poder hacer cosas fuera de Barcelona y de Moncada y de donde está esta gente, porque ya con ciertas medidas pues se va a poder salir a la calle a protestar, ¿no? Espero muy pronto. Así que, y luego también están las redes sociales y los ingresos poquito a poco desde tu banco, desde tu internet, desde tu móvil, para ayudar a la caja de resistencia. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no canviem de tema i entrem en el següent. Entrem a parlar d'eixa proposta de reduir la setmana laboral a 4 dies, eixa proposta com a solució laboral per al que se'ns ve. Jo no sé què vos pareix. Antonio, tú que eres el que no tiene el micro silenciado de momento, comienza. Mira, pues me aprovecho de esa circunstancia. Es que como no toco las teclas, porque siempre me lo cargo, pues entonces lo evito. Bueno, mira que llevamos años diciendo que hay que reducir la jornada de trabajo, ¿no? Ahora parece que alguien ha dicho, oye, pues es verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, es una noticia interesante. Igual que el tema no de la renta básica, que no la ponen todavía, pero se va viendo que es imprescindible, ¿no? Que no hay otra solución. Y mira que se han hecho estudios y se han hecho protestas, pero no había manera. Entonces, con esta propuesta de reducción de jornada, pues parece que han descubierto una cosa nueva. Pero como digo, es una reivindicación histórica del movimiento obrero. Dicen hace 100 años, hace 100 y bastantes más, porque fue en el 86, 1886, es cuando estuvo lo de Chicago, la gente que murió por participar en aquella huelga pidiendo ya la jornada de 8 horas. O sea, que mira si llevamos ya tiempo con 8 horas, que no son reales, porque hay gente que hace hasta 12, ¿eh? En el campo, en la hostelería, se hacen 10 y se hacen 12 y se hacen las que exige el patrón, ¿no? Y encima se pagan muy mal. Pero bueno, los privilegiados, 8 horas. Y yo creo que ya era momento de reducirla. Entonces, esta idea de reducir la jornada me parece interesante. Ahora, yo veo un peligro y, claro, conociendo la picaresca de la patronal, pues a ver si vamos a salir trasquilados, ¿no? Es decir, tiene que ser una reducción de jornada, por supuesto, sin reducir el salario y en unas condiciones que no suponga más explotación. Porque, claro, Mercadona, que es pionera en todo, y mira lo que gana en cualquier cosa, en el diseño de los envases, en todo eso, y dice, con esto ahorramos tanto, en vez de ser redondas cuadradas y nos caben más en el camión. Pues lo mira todo, ¿no? Y entonces cuando yo vi la propuesta que ha hecho, por culpa del coronavirus y tal, pero bueno, entonces hacen una serie de turnos donde te parten la vida y entonces acumulan una serie de turnos y más personal donde realmente hay faena. Y cuando no hay faena, pues dice con menos gente, ¿no? Entonces no, tiene que ser, si son 35 horas, que es lo que decimos nosotros, o si son 34, me da igual, mejor, pero que no sea un instrumento para explotar más a la gente, que tenga que ir 3 veces a trabajar, o que no se sepa si va a ir los lunes, si va a ir los martes. Quiero decir, un poco que la jornada esté determinada desde el principio del año, cuando se hace el calendario laboral, es decir, tú trabajas de lunes a jueves o de lunes a viernes y cuando terminen las 35 horas ya está. Si la empresa quiere turnos especiales o quiere tener más gente un día determinado, pues tendrá que hacer otro tipo de contratos, pero no cambiarte arbitrariamente en función de la demanda de servicios o la demanda de la producción, que a la gente la lleve loca y que al final acabe más cansado y produciendo más que cuando estábamos con 8 horas diarias, ¿no?
Es decir, tiene que ser una reducción real y técnicamente organizada para que no suponga un nuevo abuso, ¿no? Y un descontrol absoluto del tiempo de descanso, dedicado a los cuidados de las personas, tanto niños como personas mayores. Es decir, no puede destruirte tu vida familiar ni tu entorno. No estará a disposición de la empresa. Es decir, has pasado a trabajar menos horas, pero tienes que estar siempre pendiente de que te llamen por teléfono o de que te cambien la jornada. Eso no es, porque para eso no estamos luchando por mejorar las condiciones de trabajo. Tiene que ser una reducción real y directa, que no se pueda manipular ni que sea una puerta trasera por la que nos van a liberalizar absolutamente el tema de la jornada de trabajo. Y desde luego mantener los mismos salarios y las mismas condiciones, porque si no salimos perdiendo nosotros. La empresa ya sabe que hoy se hace más faena en menos horas que estar allí mucho tiempo, ¿no? Si te organizan bien y te cogen tu mejor momento de disponibilidad, que está demostrado que las 3 o 4 primeras horas son las únicas que son buenas para trabajar, luego ya baja el interés y baja el rendimiento porque somos seres humanos y el cansancio pues se nota, ¿no? Hay menos accidentes y trabajan menos horas, es decir, las últimas horas de la jornada son las peores y las menos productivas. Por tanto, es positivo reducir la jornada y esa capacidad de trabajar mejor, pues que redunde también en beneficio de los trabajadores. Así que buena idea la de reducir la jornada, pero como digo, no demos la oportunidad de que sirva para liberalizar absolutamente los horarios ni el sistema de turnos y esas cosas que a los empresarios les encanta tanto. 4 dies a la setmana a treballar i en teletreball, Gonçal, que ja hem vist com és el teletreball en este confinament. Sí, de veritat. Sí. A mi em fa tremolar, sincerament. Com comentava al final Antonio, de que ja veurem si al final anem a veure, si naix d'una empresa, si és una proposta que naix d'una empresa, ja podem aplaudir amb les orelles, però mos la van a estacar doblada i això és així. Val? És a dir, cada vegada que s'han fet propostes de flexibilització de la jornada per compaginar, etc., al final hem eixit escaldats. Sempre, sense excepcions. És a dir, que isquen dos empresàries xupiguais a dir-nos que elles també han de poder compaginar la seva vida i tal i qual, genial, però una empresària que té uns ingressos X podrà solventar-se la seva vida d'una manera determinada, mentre que una treballadora que no té aquests ingressos, entre uns altres, més baixets, més reduïts, doncs no podrà contractar a una tercera persona per a cuidar-li als nanos, haurà d'encarregar-se de fer els deures amb aquests nanos, etc. L'empresari potser pot contractar en època de pandèmia a un professor particular. La treballadora en precari no. I després de treballar, si pot treballar 8, 9 o 10 hores fora de casa, haurà de seure amb els seus fills, si té fills, a ajudar-los a fer els deures. Si estàs teletreballant, aleshores ahir ja no hi ha jornada. I això ningú, i ahir autocrítica per a les organitzacions sindicals, haurem de començar a plantejar-nos això com ho enfoquem. Perquè jo, per exemple, treballo amb un 60%, jo tinc un contracte d'un 65% de jornada. I ara mateix estic treballant molt més del doble del que em tocaria treballar. Molt més del doble. De dilluns a diumenge. Soc profe, i els profes, com som uns privilegiats, que tenim moltes vacances i estem tocant-nos la punta del nas, per no dir una altra cosa, mentre les pobres criatures estan ofegades a deures, claro, i el que molts no pensen és que segurament els profes estan de dilluns a diumenge, matí, vesprada i nit, pendents de correus, de videoconferències i romanços varios. Si a més tens família, doncs doble pringue. Si a més intentes fer altres coses, doncs ahir el pringament va augmentant, no? I és que això és la realitat. És a dir, mentre no ho aconseguim les organitzacions obreres,
mentre no ho aconseguim nosaltres, la reducció de la jornada a aquestes 8 hores legals que aconseguiren gràcies a la vaga de la canadenca, i així la vam aconseguir gràcies a la vaga de la canadenca, en 1919, després s'ha aplicat la jornada de 8 hores en aquelles fàbriques, en aquelles empreses, en aquells llocs de treball on hi ha hagut una organització sindical que ha lluitat per aquestes 8 hores. Si no, en ple segle XXI continuen havent molts llocs de treball on se fan 10 i 12 hores de treball tranquil·lament en forma d'hores extra o en forma del que siga, gratis per la cara. Quan no, te fan un contracte de 4 hores o de 3 hores al dia, en una jornada de 3 o 4 hores, quan tu realment estàs fent de 9 o 10 o 12 o les que calga. Hostaleria, cures, treball domèstic, el que calga. El que cal reivindicar és una jornada de 30 hores o menys setmanal. I a veure com ens la distribuïm. Però que me diguen que està molt xula la proposta, tu agafes l'article i el llitges a un quarto poder, sí, 4 dies de curro per 35 hores setmanals, que a mi no m'eixen els números molt bé, saps? Perquè una jornada de 8 per 4 de 32, pues 8 hores i mitja i un quart d'hora per ahir de gratis i al final me vaig a tirar 10 o 11 hores en el curro, entre fitxatges i tal i qual. En teoria, pel mateix jornal, en teoria, ja veurem, no va ser així, val? Aleshores ja veurem. I allà on s'han aplicat aquestes reduccions de jornada, sembla que ha funcionat. Però, clar, s'ha de veure també quina és la nostra patronal. La nostra patronal són els mamporreros de tota la vida dels amos. Quan no són directament dels amos, és aquell Juan Roig que se'n va allà a l'Albereda a saludar als seus amics fatxorros cayetanos i cayetanes. I total desvergonya. I no, és que jo passava per aquí. M'han liat que jo passava per aquí, saps? I tranquil·lament, allà saludant al personal. O el senyor Boluda, no? Ahí ampliant el port, no? I ara pues, tots els seus lacais, no? Pues, dient que ningú està demanant que la sal no s'ampliï o que ningú està demanant que se reconvertisca la sal en horta. Com van a reconvertir la horta si van arrencar tota la terra? Això ho ha dit el mateix Ribó, avui va una entrevista a València Plaza. El gran progre de tots, pues ara ens ha eixit que ningú està demanant que se revertisca la sal i dius, pues toca't els nassos. Jo me feia una pregunta, dic, aleshores m'estan enganyant a la gent que entrevisté jo per així, per lliure directe, per Radio Clara, als afectats i a les afectades de l'ampliació. És directe, les veïnes i veïns. Val? Les que vam estar en primera quan tot el mogolló aquell, pues, ho recordem una miqueta del que va passar. I amb Rita va passar una cosa i esperaven que amb Ribó no passarà el mateix, però de moment no pinta molt bé la cosa. Val? Ja veurem. I m'he anat per el tema no? La reducció de la jornada i tal. Però és que al final és això, és a dir, o ho lluitem nosaltres i ho aconseguim nosaltres tal com se va aconseguir fa 101 anys, o al final serà una altra trampa. Perquè no fan més que enganyar-nos. Ens diuen per WhatsApp, Ino ens diu, está claro que a partir de la cuarta o quinta hora los trabajadores ya trabajamos peor. Dice, no es el tema de ahora, pero lo propongo para un futuro. Yo vos ho vaig a deixar també ahí per si voleu dir algo. Para un futuro debate. Y es por qué a los sanitarios se les permiten turnos de 12 o incluso 24 horas. Dice, y que quede claro que siempre defenderé a la sanidad pública, pero con estos turnos no baja mucho la calidad de nuestra sanidad. Y Manolo, sé que no es el tema, pero como te digo, es un tema que propongo tratar y que participen sanitarios. Gracias por todo y salud. Pero si voleu deixar caure també alguna cosa al voltant d'això. Marta. Sí, bueno, era lo que estábamos diciendo. Es una propuesta que está muy bonita, pero que es una propuesta al final que si viene de la patronal, si viene de los empresarios, pues a mí me da un poquito de miedo, ¿no? Sobre todo en el tema de cómo puede afectar a las mujeres. Sí que es verdad que las mujeres, el movimiento feminista, siempre pues hemos llevado esa reivindicación de la reducción de la jornada a 35 horas, pero esta propuesta en sí, como se ha lanzado, a mí me da un poco de miedo porque, claro, las mujeres tienes una doble explotación en tu trabajo diario y en el trabajo que haces fuera de la empresa, en el trabajo que haces en casa.
esa reducción de jornadas, luego después cómo se va a llevar a cabo, claro, va a ampliar el trabajo que tienes en casa. Porque si tú al final, a lo que decía antes el compañero, ¿no? Gonzalo, si no te puedes permitir unas guarderías públicas, si no te puedes permitir que los nanos, pues el tiempo que los nanos tengan que estar en casa, tienes que estar cuidando de ellos, al final es una reducción de trabajo en la empresa, pero es una ampliación también del trabajo de cuidados dentro de casa, ¿no? Entonces creo que es un poco peligroso, además, una ampliación del trabajo de cuidados sin cobrarla. Y también me da un poco de pánico a la hora de la cotización de las pensiones, porque está claro que la propuesta es no vamos a reducir las horas, pero no el salario. Yo es que a estas alturas me lo creo muy poco, ¿no? Eso de que se reduzcan las horas y de que no se reduzca el salario, a lo mejor no te reducen el salario, pero sí la cotización. Y claro, y eso es un problema a la hora de la jubilación, y es un problema, vuelvo a repetir, sobre todo para las mujeres, que ya de por sí tenemos una cotización mucho menor que la de los hombres a la hora de las pensiones. Entonces, evidentemente, tiene que haber una reducción de la jornada, o por lo menos, ya no digo una jornada de 35 horas, sino vamos a empezar porque a la gente se le deje trabajar las 8 horas, pero que dentro de esas 8 horas se incluya el desplazamiento también. Porque claro, ya hablamos de que ahora, a día de hoy, estamos diciendo, no, pero sí que se cumplen las 8 horas ya, pero es que son las 8 horas dentro del centro de trabajo. Pero no estás contando lo que tardas en llegar al centro de trabajo y lo que tardas en volver a tu casa al centro de trabajo. Porque en muchas ocasiones lo que se nos dice es que tiene que haber 8 horas trabajando, 8 horas de descanso y 8 horas entre turno y turno. Y hay veces que ni tan siquiera se cumple eso. Entre que llegas a casa, entre que preparas las cosas en casa, preparas a los niños, etcétera, 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 no tienes ni esas 8 horas de descanso, ni esas 11 o 12 que te dicen que tiene que haber entre jornada y jornada. Entonces, a mí me gustaría empezar porque se cumpliesen de primeras en todos los sitios ese trabajo solo de 8 horas, en el que se pague lo que se tiene que pagar por esas 8 horas, en el que no te digan, no, pero es que puedes hacer un poco más y que además no te lo paguen. Entonces vamos a empezar por ahí, luego ya vamos viendo lo de reducir la jornada, porque evidentemente la reducción de la jornada tiene que llegar, pero tiene que llegar desde el movimiento obrero, porque como llegue desde la patronal estamos bien fastidiados, porque evidentemente la trampa va a estar ahí, ¿no? Y bueno, se ponía antes el caso de Mercadona, Mercadona, que es el líder en todas las innovaciones, sobre todo en la innovación de explotar. Entonces, claro, el tema es que Mercadona me proponga, ¿no? Ahora, durante el estado de alarma, porque nos preocupamos mucho por los trabajadores y por nuestras trabajadoras, vamos a reducir la jornada, pero no te dejo sindicarte o te amenazo si te sindicas. Y es más, cuando se produce una huelga general, te propongo que te quedes a dormir dentro de los centros de trabajo para asegurarme de que al día siguiente estás aquí al pie del cañón trabajando, ¿no? Entonces, ojito con ese tipo de propuestas, que evidentemente, es una reivindicación del movimiento obrero, pero cuidado cuando la propuesta viene de que la patronal la ha aceptado y dice, sí, que está muy bien lo que me estás contando, y la propuesta nace desde las empresas y nace desde la patronal. Hay que cogerlo muy con pinzas y es eso, ¿no? Entonces sí que una reducción de trabajo, pero mucho ojo, y si no viene del movimiento obrero vamos a rechazarla. Y en principio yo creo que es eso, que sobre todo nos deberíamos de preocupar la gente en los centros de trabajo, que realmente haga esas 8 horas, que no haga más de esas 8 horas, y además que no haga más de esas 8 horas sin cobrar. Ahora nos debemos de preocupar, que cuidado, que han descubierto lo del teletrabajo, o sea, que es que a mí me da pánico, porque han descubierto ahí la bicoca, han dicho, madre mía, esto del teletrabajo, que los tenemos ahí sentados 14 horas y no pasa nada, porque claro, estás en tu casa, estás sentado delante del ordenador y es que ni tan siquiera te das cuenta del tiempo que está pasando. Entonces, cuidado con todo ese tipo de cosas que nos pueden sonar muy, muy bonitas, pero que es que al final la trampa, viniendo de la patronal, la trampa va a estar ahí sí o sí. O sea, que ojito, sí, una reducción de jornada laboral, pero una reducción de jornada laboral que parta de la clase trabajadora, no que parta de la patronal. Antonio. Desde luego, no hay que negarse al debate y a la reivindicación de la reducción de jornada, ¿no? Eso es evidente, y así el movimiento sindical lleva toda su historia planteando esa reivindicación, esa demanda. En este momento no es ese el debate social que hay, por desgracia. Ha venido, como hemos comentado, de la patronal o de esa modernez donde no se distingue ya dónde empieza el colaborador, el empleado y el vamos,
se difumina mucho, ¿no? También luego con los nuevos empleos que se crean, el tema de los falsos autónomos y que eres tú el que te pone el horario y el que te pone la explotación, ¿no? Es decir, todo eso habría que regularlo y es muy peligroso, ¿no? Ahora, si fuese sincero y fuese efectivo, como ya hemos comentado, la reducción de jornada, pues es genial porque es repartir el trabajo entre la gente, ¿no? El trabajo y la riqueza, estamos siempre demandando el reparto. Pero es curioso que durante 30 o 40 años ha silenciado la reivindicación de las 35 horas, por ejemplo, hasta el extremo de que te ponían en ridículo, te decían que si es que no conocías el mundo, y bueno, es decir, ni te publicaban esa demanda, ni te hacían caso, y que ahora venga justamente de la parte contraria, ¿no? Es decir, vamos a probar con esta idea a ver cómo cae, ¿no? O sea, que tiene que haber gato encerrado, evidentemente, y es otra forma de precarizar un poco el tema laboral. Entonces, como estamos diciendo todo el mundo, pues cuidado y, desde luego, hacia una reducción real de la jornada de trabajo, con el mismo salario, con las cotizaciones correspondientes, porque en sitios donde ya se ha adelantado bastante en esa jornada mucho más reducida, que podría ser pues Finlandia, Suecia, Alemania en la administración y tal, no se ha notado ni disminución del Producto Interior Bruto, ni del rendimiento, ni muchísimo menos. Es mejor. Y en concreto, y respondiendo a lo que se planteaba del tema del personal sanitario, por supuesto que tiene que trabajar menos horas para que lo haga mucho mejor y con más eficacia, es evidente. Lo que falta es personal, como ya estamos denunciando también desde hace muchísimo tiempo, tanto en sanidad como en educación y en un montón de servicios sociales. Es decir, hace falta más plantilla y entonces con menos horas se atiende muchísimo mejor a la gente y se rinde más y se es más profesional y se acierta más, evidentemente, porque estás en plenas condiciones. Cuando llevas 10 o 12 horas trabajando, no estás para centrarte porque el organismo ya no responde. Entonces, justamente es en esos sectores donde más hay que avanzar la reducción de la jornada. También en el industrial y en el agrícola, pero el tema de servicios sociales, servicios directos a la gente, es mucho más peligroso, más grave, no estar en plenas condiciones, en plenas facultades cuando trabajas, porque estás con seres humanos, no estás haciendo coches, que también es peligroso porque te puede caer una máquina encima. También tiene su repercusión en los índices de accidentes laborales, se producen y está estudiado siempre en las últimas horas, mucha más frecuencia que en la primera hora, que apenas hay en la primera o la segunda hora, pero a partir de las sextas cuando aumenta el riesgo de sufrir accidentes de trabajo. No te digo ya si estás operando a gente o educando a criaturas o cuidando personas mayores, que es donde tienes que poner los 5 sentidos en lo que estàs haciendo. Molt bé. No sé si voleu afegir més al voltant del tema, Gonçal, Marta, però jo com veig que se'ns passa l'hora i tinc per així un tema i me vull que aprofitar de Gonçal i no vull que se'n quede, perquè com ja ho dia ell, és profe, teníem per així apuntat ensenyament post-Covid, per no parlar del que estem fent, del que és l'ensenyament a la Covid, però l'ensenyament a la post-Covid, jo no sé com es planteja, Gonçal. Pues la veritat és que no ho saben ni els que ho haurien de saber i menys ho sabem nosaltres. En principi, ara mateix, en passar a fase 2 i d'acord a les indicacions de conselleria, altra cosa és el que faran després els centres, val? Però en principi els cursos superiors, si no recordo malament, eren quart de l'ESO i segon de batxiller, podran fer tutories presencials, val? No sé fins a quin punt i de quina manera s'haurà d'organitzar això, diuen que sota cita prèvia i tal i qual, no ho veig gens clar, la veritat, entre d'altres coses perquè veient l'estat en el que estan molts centres, val? Que estan en condicions realment bastant lamentables, fins i tot tenim centres amb amiant encara n'hi ha centres públics amb amiant, doncs amb aquestes circumstàncies no sé com van a poder-se implantar mesures de seguretat. És innegable que els nanos i les nanes necessiten socialitzar i les persones que tenim nanos en casa, tenim família, saben perfectament com els està afectant tot això. Realment, després de tant de temps, estem veient ja els efectes del confinament i sort que podem eixir a casa una mica a passejar i tal i qual, però ja ho estem notant. És necessari que es puguem escolaritzar,
però clar, per a poder-los escolaritzar necessitaríem poder comptar amb espais, amb més espais, amb unes millors condicions en les aules a nivell higiènic, de superfície, etc. I el més important, i del que ningú està parlant, tindrem molt més personal. Si en una classe de segon de batxiller poden haver 30 i pico persones, en una classe de l'ESO poden haver-ne 20 i tantes, tocant a metre quadrat, metre i mig, 2 metres quadrats com a molt per alumne i aula, òbviament les mesures de seguretat són absolutament inviables. El que és més que evident és que no volen gastar-se un duro perquè no els tenen, però perquè tampoc estan peleant ni lluitant per a tindre aquests diners. No s'està, si almenys parlaren d'això, per exemple, les comunitats educatives, no només les treballadores i treballadors de l'educació, les famílies, podríem lluitar per a que a través dels ajuntaments, perquè els ajuntaments tenen potestat a nivell educatiu, els ajuntaments pogueren clavar cullerada, pogueren dedicar part dels seus pressupostos a les escoles, i si calgueren més diners, demanar-los al govern central, que són els que ho han de posar. I si s'han de retallar diners a altres despeses, policia, exèrcit, església, reclamar els préstecs a la banca, etc., es fa. Si tenim el govern més progressista i més d'esquerres possible en tota la història, doncs què menys que apostar realment per l'educació, que és el que diuen que aposten, no? Tampoc, no ho sé, són coses que se m'ocorreixen com a doblement afectat, com a doblement afectat per aquesta qüestió. Més no se m'acudeix perquè realment és una qüestió que és molt complicada. I vivint en els dos costats, veient les circumstàncies de moltes famílies d'alumnes i de famílies del poble on jo visc, en les que realment es veuen les necessitats i la poca ajuda que està havent. I podem dir que la Conselleria al País Valencià ha repartit 14 o 15.000 tauletes i tal i qual. No sé fins a quin punt després estan arribant a les famílies, perquè em sembla que és possible que en alguns centres fins i tot s'estiguen acumulant aquestes tauletes. Però sé que serveis socials de molts ajuntaments estan fent esforços i tal, però això és el xocolate del loro, parlant malament, quan estem veient que no s'està parlant en cap moment d'ampliar plantilles, les borses continuen parades, s'han aturat les oposicions fins a l'any que ve, borses n'hi ha, personal preparat per a fer classe n'hi ha, tenim necessitat de professors i professores de suport, hi ha quantitats enormes de centres educatius que no tenen aules de suport, personal de suport, etc. Ja no els tenien abans de la pandèmia, ara dius, ostres, que menys que tindré 2 professors per aula. I estic parlant de secundària i batxiller, i en tutories. Això implicaria doblar personal especialista, etc. Però és que hi ha borses de treball, encara que fora a nivell temporal, però és que caldria contactar a totes aquestes persones per a garantir que cada aula hi hagueren 10-15 alumnes com a màxim en cada aula. D'aquesta manera sí que podríem garantir mínimament unes condicions de seguretat. I, òbviament, de la mà d'un reforç del personal sanitari, com comentava abans el company, perquè l'educació i la sanitat van de la mà, perquè al final són qüestions d'higiene, són qüestions d'higiene social. No pot ser que continuem tenint personal sanitari amb contractes per hores, mantenint-se i permetent-se que es facin aquestes guàrdies de 12, de 15, de 24 i de 36 hores. Permetent-se que treballadors públics, que estan rebent un salari públic, puguen tindre les seues clíniques privades. Això és el corporativisme d'alguns sectors de la sanitat. I el que s'ha de fer és apostar realment i contractar a tot aquest personal que existeix, que hi ha tota aquesta gent. Clar, Gonçalo, estàs parlant, estàs explicant això i anava a dir-ho, perquè he de dir-ho. Des de Conselleria ens diuen, i ho estem dient així per la ràdio,
que qui vulgui començar a matricular a les criatures, als fills i a les filles ja per al proper curs, ja està disponible la web telematrícula.es per accedir, aconseguir la clau i seguir els passos per a aconseguir matricular, però estàs dient que no es té clar encara, perquè es fica també un límit de nanos a les aules, no? Clar, és a dir, si jo, per exemple, la meva filla està en una aula d'infantil on són 25 criatures. 25 criatures de 4 anys. En una aula que tindrà no arribarà als 100 metres, 60 metres quadrats. 25 criatures de 4 anys. Vas a tindre-los tancats en una aula de 60 metres quadrats. I, òbviament, van a tocar-se i van a jugar i van a abraçar-se i es passaran i xuplaran una llapissera i se la passaran a l'altre, perquè és el que fan les criatures. Necessites triplicar l'espai i tindre triple personal. No van a fer aquestes contractacions perquè ni se les plantegen. Els serveis telemàtics de matrícula que comentaves abans, si tampoc tenen personal suficient per a garantir això, les companyes que estan fent aquest treball van absolutament de cap, per no dir una altra cosa. Però és que abans vos comentava l'anunci de l'Ajuntament de València de tancar els recursos socials. És a dir, trucades i correus electrònics al CEPE, al Plan Labora de l'Ajuntament de València, totes aquestes coses que diu els mateixos serveis socials dels barris, dels districtes, que no estan atenent, perquè no n'hi ha personal suficient. I la gent no fa més que telefonar i que enviar correus i tal, i no rebre resposta perquè no n'hi ha personal. I estan anunciant que estan obrint els centres de serveis socials per atendre a persones en persona i estan les portes tancades. I ens anem a trobar el dilluns amb els centres que s'havien muntat per acollir a persones sense sostre, etc. Ens anem a trobar tancats. És a dir, cal contractar a moltíssima més gent. Allò que comentàvem fa molt de temps de posar les cures en el centre, no? La vaga feminista, etc. i posar les cures en el centre. És a dir, el treball de cures. Rebeu, però si és que no estan fent res per garantir això. Més enllà de posar-se 4 medalles, el 8 de març. I és que cal lluitar per tot això, perquè es que contracten a tots els treballadors i treballadors que necessitem, en tots els serveis que necessitem. I després ja parlarem de tot el demés. Marta, Antonio, sobre este tema, para concluir la tertulia. Marta. Sí, bueno, yo creo que se lo ha dejado bastante claro Gonzalo. El tema es que se necesita... Gonzalo, perdón. Perdón. Pues yo creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? El tema es se necesita más personal y que los centros estén adecuados, ¿no? Se necesita bajar la ratio de las aulas, pero para bajar la ratio de las aulas es eso, necesitas más personal y unos centros como toca. No pueden estar las criaturas en barracones, por ejemplo. ¿Cómo vas a asegurar una distancia de seguridad, una distancia sanitaria en un barracón lleno de niños? Eso es imposible. Entonces es fundamental. También es fundamental que a lo mejor yo creo que hay que plantearse, igual que se ha hecho durante este estado de alarma, o por lo menos se dijo que se debería hacer y en algunos sitios sí se ha hecho y en otros sitios como Madrid no se ha llegado a hacer, pero igual que se ha puesto el servicio de la sanidad privada al servicio de la pública, a lo mejor es cuestión de plantearse poner el servicio de la educación privada al servicio de la pública o de la concertada, porque lo que no se puede permitir es que en la concertada, que recibe ayudas públicas, tengan los ratios que quieran. Yo en el pueblo en el que vivo, en el consiglio escolar, he sido testigo de cómo criaturas que necesitaban, bueno, venían de una situación de familiar difícil, que necesitaban reincorporarse al curso a mitad de ese curso, y la concertada con una ratio de a lo mejor 15 alumnos por aula, mientras la pública con una ratio de 30 o 35 alumnos por aula se negaba a recibir a esas criaturas y era la pública la que se tenía que hacer cargo. Entonces no podemos permitir ese tipo de cuestiones, ¿no? No podemos permitirle al final toda la concertada, que para mí actúa como actúa con fondos públicos,
mientras está la pública ahogada, mientras tenemos al personal de la pública y a las criaturas en la pública totalmente ahogados. Entonces eso no se puede permitir. Entonces, si ahora estamos bueno, pues en las circunstancias en las que estamos, bajo una pandemia como la del COVID, y hay que mantener una serie de cuestiones sanitarias, de distancia social, y eso hay que llevarlo, por supuesto, en el tema de la educación, bueno, pues habrá que hacer algo, pero habrá que hacer algo para que el personal, los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras estén en las condiciones que tienen que estar, tiene que haber más personal y para que las criaturas puedan estar como toca, ¿no? Y como dicen que se debe de estar. Y sobre todo, vuelvo a repetir, o sea, es que ya de por sí, sin estar bajo una pandemia, no sé qué garantías da el que tengas a las criaturas en barracones, ¿no? Aulas prefabricadas, que llaman ahora. Pero para mí siguen siendo barracones, porque yo cada vez que paso por un colegio aquí en el pueblo y ves ese tipo de aulas, bueno, pues a mí se me cae el alma a los pies. Entonces, más ahora en una situación como esta. Entonces, se necesita invertir más recursos. Recordemos que hubo los recortes que ha habido en la sanidad, que por eso está como está, que por eso ha pasado lo que ha pasado, y en la pública, mientras se rescataba a la banca, mientras se ha rescatado a Bankia. A la banca se le han dado 60.000 millones de euros que han desaparecido. O sea, eso es una absoluta vergüenza, y que ahora tengamos al personal sanitario, tengamos al personal de educación como lo tenemos. Que además a mí, yo no soy madre, no tengo niños, pero bueno, sí que tengo amigas que los tienen, ¿no? Y lo comentábamos pues cuando hemos hablado estos días por Skype, en el que te ves con la gente, y yo lo comentaba, digo, ahora vais a agradecer y vais a saber el verdadero trabajo que hacen los profesores y las profesoras, teniendo a los niños pues las 24 horas del día en casa, ¿no? Entonces, es que es eso, yo lo he dicho muchas veces, digo, evidentemente la labor de los sanitarios ha sido encomiable, ¿no? Y es encomiable siempre, pero la labor de los profesores y de las profesoras a diario es, bueno, pues casi que la podemos igualar. Entonces es eso, necesitamos que bueno, la inversión en educación pública y en sanidad pública para asegurar que tengamos unos medios públicos como toca y al personal como toca y unas contrataciones como toca y que se amplíen esas contrataciones, por supuesto. Antonio. Bueno, ya está bastante explicado el asunto, ¿no? Yo creo que tal y como se está viendo, de lo que se trata es de reducir la ratio de alumnos, ¿no? Y eso necesita dos cosas. Por un lado, más personal y por otro lado, más espacios, ¿no? Cosas que de momento no están disponibles, ¿no? Entonces, no se puede precipitar el asunto y poner en riesgo a las criaturas y a las familias, ¿no? Habrá que buscar otras soluciones alternativas para lo que queda de curso, de este, que ya queda muy poco, y para el que viene, pues acelerar las inversiones que haga falta, porque ahora no es cuestión de dinero, es cuestión de atender a la gente y de tener mejor la seguridad sanitaria. Y en ese sentido, bueno, si no había mascarillas y no se repartía porque no había, profesores y personal sanitario sí que hay, afortunadamente, para contratar lo que haga falta. O sea que, y además muy buenos profesionales, porque hay gente que se ha formado adecuadamente y que tiene ganas de trabajar en lo que ha sido su vocación, ¿no? Y la carrera que ha hecho. Entonces, hará falta. Están calculando 120.000 personas en la sanidad, o sea, perdón, en la educación. Bueno, pues habrá que contratarlas y habrá que tener esa posibilidad de que haya 15 alumnos por aula, que pueda haber espacios para jugar, porque los niños necesitan actividad física y necesitan un montón de cosas que requieren espacios dentro de las instalaciones escolares. No puede ser que claro, han quitado la biblioteca, quitan el gimnasio, quitan no sé qué, pero al final se queda sin esos servicios y encima no es suficiente, ¿no? Entonces hay que adoptar un montón de iniciativas para que de aquí a septiembre se pueda garantizar, pues eso, que va a haber más gente, va a haber más personal, que van a estar cubiertas dentro de los colegios el control o los análisis sanitarios, y que además para atender a la gente. Y eso, como digo, no se está tomando iniciativas para solucionarlo, ¿no? Se están buscando recursos de tipo exprimir más al personal actual, pero es que llevábamos muchos años sin ni siquiera reponer al personal que se iba jubilando o que estaba enfermo y tal. Es decir, que hace falta mucha contratación de personal público, y ahí están las bolsas de trabajo y muchísima gente que ha terminado la carrera y lleva 2 o 3 años y aún ni siquiera ha podido a lo mejor hacer oposiciones. Entonces es el momento de aumentar las plantillas en estos servicios, que es en realidad donde merece la pena que el Estado gaste los recursos que tiene
y lo que puede conseguir, porque ya hemos visto que dinero se puede conseguir, que el problema no es dinero, el problema es querer invertirlo en la gente más precaria, la gente de abajo, en la gente trabajadora, no en las grandes empresas que luego vemos que también nos fallan, aunque les hayamos inyectado miles de millones. Así que yo creo que la única alternativa es esa, invertir en personal y en medios, para que la escuela sea un sitio seguro, donde se den condiciones de trabajo adecuadas para todos los enseñantes y cueste lo que cueste. Hemos dicho que no vamos a mirar el dinero, por tanto, adelante y que se transforme el sector ya definitivamente aprovechando esta pandemia que estamos atravesando. Y ya como hemos terminado, pues un poco que no lo has puesto, pues el tema de Estados Unidos, que no es por hacer propaganda, pero bueno, ver arder una comisaría y ver a la gente indignada por haber asesinado a una persona simplemente por el color de su piel, pues yo creo que demuestra que el género humano todavía te da de vez en cuando alguna alegría y que hay capacidad de cambiar las cosas o por lo menos de luchar en contra de la injusticia. Así que chapeado por aquella gente de allá, que no todos son de seguidores de Bush ni mucho menos, o aunque lo hayan sido, lo hayan votado, pero luego cuando les hacen una injusticia se rebotan y demuestran que son solidarios y que están por luchar. Vamos, que no ha sido la falla que les han trasladado por allí. Eso, justamente un año que no hemos visto fallas y ver ahora eso, pues además el mismo día en que también se veía mucho humo en la Nissan, ¿no? Que también estaban, no la fábrica de momento, pero estaban quemando neumáticos y tal. O sea que ayer era un día alegre de fuego que a los valencianos particularmente siempre nos alegra. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna més per acabar la tertúlia. Gonçal, Marta, Gonçal... Pues no res, comentar el tema este, que anirem donant-li difusió del tancament de recursos socials del poble. També comentar que jo també estic en el Casal Obrer Popular, al barri de l'Olivereta, val? I que allà hem tornat a posar en marxa el banc d'aliments del Rebost, val? Que anireu veient també per xarxes i tal en els propers dies. Anem a tindre 2 dies de recollida per a que totes les companyes i companys que puguen tirar una mà ens podeu portar menjar, productes de neteja, d'higiene femenina, etc. I els dimecres de vesprada per a entregar a les famílies del barri i voltants que ho puguen necessitar. Val? I anirem informant-vos i si ens podeu tirar una maneta s'agrairà moltíssim. Dit queda. Moltes gràcies. Salut, vos molt. Marta, ¿algo para cerrar? Pues nada, bueno, un poco también lo que ha dicho Antonio, ¿no? El tema de Estados Unidos, que hay que estar atentos a todo lo que acontece, porque parece que la gente pues va despertando después de muchos años de racismo, ¿no? Del país y de asesinatos simplemente por el color de la piel o por encarcelamientos simplemente por el color de la piel. Eso y nada, y que estemos muy, muy atentas a las compas con el tema de la FAL en el puerto de Valencia, y porque bueno, la que se viene es gorda, ya lo recordamos con la punta, como hemos dicho antes, y bueno, pues ahora con esta segunda FAL hay que estar muy atentos y muy atentas y al pie del cañón. Y nada, muchas gracias y un placer como siempre. Muchas gracias a ti, como Salud. siempre, Marta. Salud. Antonio, me decías que querías decir algo. Sí, porque me he acordado que el día 2 de junio es el aniversario de Lucía Sánchez Saornil, ¿no? Que está enterrada aquí en el Cementerio General de Valencia. Y entonces se va a hacer un homenaje, no de las dimensiones que se tenía previsto, pero bueno, se leerá algún poema, imagino. Sabéis, o si no lo sabéis, se recuerda que se ha arreglado un poco su lápida, la tumba, que estaba muy abandonada, y bueno, había la ilusión de este año pues hacer el acto con la lápida ya reparada, pero han venido las circunstancias como vienen, pero algo se va a hacer y entonces pues es el día 2 de junio. No sé todavía si hay restricciones o cómo está la cosa. En todo caso, pues que se sepa, que lo sepa la gente que se va a hacer, y en la página de CGT-PV pues, y de CGT Valencia supongo que va a salir la convocatoria, por lo menos estar al loro por si hay gente que puede acudir y se puede hacer un acto lo más digno posible. Digno será porque la intención es buena, ¿no? Es recordar a esta mujer, fundadora de Mujeres Libres, que vivió bastantes años en Valencia al final de su vida y está enterrada en su cementerio. En otoño habrá un homenaje mucho más amplio que será en Madrid y tal, pero bueno, de momento se hace el de aquí, que ya llevaba varios años haciéndose, coincidiendo con el 2 de junio. Sí, en cgtvalencia.org ya se encuentra la convocatoria. 50 años hacen de la muerte. 50 años, ¿ves? Entonces, por eso se quería aprovechar la fecha. Claro, para darle un poco más de difusión al ser un número más redondo, ¿no? Los 50 años.
Sí, pero también nos informaban que cuando se celebre el aniversario sí que se pretende realizar un acto también más gordo, como decías antes. Bueno, lo dejamos por aquí también, Antonio. Muchas gracias. Venga, claro. Pues nada. Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, Marta Martín, des d'Esquerra Unida del País Valencià, i Gonçal, des de la Coordinadora Obrera Sindical, des de Cos l'Horta, que ja no està per així, però moltes gràcies als tres per participar a esta tertúlia. Salut i fins la propera. Salut. Gràcies, salut. Lliure, directe, Radio Clara. Finalitzem, com dèiem, este divendres de